Allá de la noticia, Notimundo Estelar en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez. Saludamos a esta hora al doctor Napoleón Santamaría, abogado tributario. Doctor Santamaría, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Sí, buenas noches a todos los amigos que siempre nos dispensan con su buena atención a través de los micrófonos de FM Mundo. Doctor Santamaría, todavía no sabemos pues quién va a ocupar la presidencia de la República para el próximo gobierno, pero lo que sí sabemos es que para cualquiera de los dos que la llegue a ocupar va a ser una situación bastante complicada en el ámbito económico. Revisemos enseguida qué es lo que va a tener que enfrentar el próximo gobierno. Muy bien, María Carmen. Sí, efectivamente no sabemos quién va a llegar. Lo que sí sabemos es, por ejemplo, ya sabemos algunas cosas. Ya sabemos quiénes son los 137 asambleístas, tema 1. 2, justo escuchaba la entrevista que Fausto le hacía a uno de los asambleístas de Velasco. De los buenos asambleístas creo que tiene el país. Hay que llamarles la atención a los asambleístas y decirles, a ver, señores asambleístas, lo que queremos es que trabajen por el país. No lo que hicieron la vez anterior, que fue un obstáculo a todas las leyes, no debatían, vergonzosamente dejaban que las leyes se aprueben por lo que se llama Ministerio de la Ley, porque no trabajaban los 30 días, y luego se dedicaron a través de insinuaciones, tratar de derogar leyes que la Corte les dijo, no, que ustedes no deben hacer esto, y les llamó la atención. Es decir, una asamblea nefasta, no para el gobierno, y esto es importante atenderlo y entenderlo, sino para el país. Esta asamblea, estos 137 que vienen, legisladores tienen que entender que tienen que trabajar para el país, tema 1. Tema 2, a los candidatos, porque de los dos uno va a ser presidente, que sepan que, y ellos lo saben, pero que recordarles que el gobierno dura 1 año 6 meses, María Carmen, no duran 4 años. Así y los asambleístas también duran en funciones 1 año 6 meses, cuidado. Por lo tanto, como país, creo que, y todos tenemos que exigir, obligar a que nuestros mandantes, nuestros empleados, como son el presidente de la República, el vicepresidente, los asambleístas, empleados de los 18 millones de ecuatorianos, se concreten, María Carmen, 2, 3, 4 temas potentes, fructíferos y poderosos. ¿Para qué? Para tratar de dar las luces de por dónde va a salir el país. Es decir, saber que el tiempo es corto, poner las bases mínimas en las que nos ponemos de acuerdo y trabajar todos en consumo en esos proyectos. Creo que ese es el primer enfoque que tenemos que hacer, mi querida María Carmen. Ahora, ¿cuáles serían las alternativas económicas? Porque sí, sin lugar a dudas, es un gobierno muy corto, de 1 año 6 meses, no van a poder hacer mayor cosa, pero de alguna manera van a tener que sacar adelante al país, sobrevivir durante ese tiempo, sentar esas bases de las que estamos hablando, tal vez preparando para el siguiente gobierno, el que viene después, el del 2025. Sin embargo, después de todo lo que está ocurriendo, ¿qué van a tener que hacer? ¿Cuáles van a ser las medidas? Porque obviamente vemos, por ejemplo, que las medidas más necesarias e inmediatas para poder ver resultados de forma inmediata también son las más impopulares. ¿Se van a arriesgar a eso, a tomar medidas necesarias pero impopulares, como son, por ejemplo, no les queda más remedio que aumentar impuestos? O tal vez otra vez vamos al tema de los combustibles, subir el precio de los combustibles, eliminar los subsidios. ¿Qué toca? Mari Carmen, yo creo que tú nos llevas a una reflexión interesantísima. Es decir, que el presidente que llegue sepa que tiene que gobernarle al país en ese año 6 meses. No podemos tener sentado ahí en Carondelet a un populista que lo que busca es mal utilizar los fondos públicos populistamente. ¿Para qué? Para buscar una reelección al 2025. Eso sería lo peor que le pueda pasar al país. Entonces tu pregunta nos lleva a esta reflexión. Exigirle que el presidente gobierne y que no esté en campaña político permanente para reelegirse al 25. ¿Por qué? Porque efectivamente para el 2024 tenemos lo siguiente. Mira, este año los tributos estaban presupuestados en 15.200 millones de dólares. La verdad es que no vamos a llegar este año 2023 a esa cifra. ¿Y qué va a pasar para el 2024? El presidente se va a posicionar más o menos la primera semana de diciembre de este año. Y Mari Carmen, no tenemos presupuesto para el 2024 aprobado. Es porque recién el presidente se va a posicionar en diciembre. Es decir, ni siquiera habrá mandado su proforma presupuestaria. ¿Correcto? Como no tenemos proforma presupuestaria, ¿sí? Entonces lo primero que tiene que hacer es ponerse a trabajar en
la proforma presupuestaria, que el presidente envíe la proforma, que los asambleístas se pongan a trabajar y le aporten, le den input, etcétera, a la proforma, que por cierto, este año es de baja ejecución y de mala ejecución. ¿Qué se le critica al señor Lasso? Al presidente Lasso le critica que dejó poca inversión pública. Pero eso se dice en el presupuesto, es el gasto de inversión, el gasto de capital. Bueno, entonces hay que reformarlo para darle mayor potencia a este gasto de inversión. Tema 1. Tema 2. Para el próximo año, Carmen, vamos a tener reducción de impuestos por varias razones. Primero, el ISD baja el 2%. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional así lo dijo. Eso significan 640 millones menos de recursos. ¿Desde cuándo, Maricar? Desde el 1 de enero del 2024. Pues lo angustioso que algunos, en ese grupo estoy yo, que vemos que el país, el 2024, realmente tiene un año muy duro. 2, tiene la contribución del patrimonio que se cobró este año 2023 y en el 22 ya no se cobra en el 24. Así es. Y eso son cerca de 400 millones. Y 3, la reducción del impuesto a la renta que este mismo gobierno, señor Lasso, mandó y la Corte sí la aprobó, que son 200 millones. Eso es 1.200 millones desde enero, mi querida María Carmen, que no tiene. Por eso es que el presidente se va a sentar en diciembre sin plata en la chequera para pagar el 13º y inmediatamente va a arrancar enero del 2024 sin proforma presupuestaria, sin plata y con menos 1.200 millones en caja fiscal. Punto. Solo para cerrar este capítulo. Y eso que no estamos considerando ahí los 500 millones que debe destinar el país para apagar la máquina que se llama Producción Petrolera Campo 43 IPP. Y tampoco sin considerar los efectos dañosos que nos puede dejar el fenómeno del Niño. También. Mire este cóctel de amenazas que tenemos como país. Entonces, frente a estas amenazas, lo que nos corresponde, lo mínimo, ahí se ato con lo que decíamos inicialmente, estos mínimos acuerdos ejecutivo, legislativo y social civil para poner un plan de acción y evitar que el país, ese barco llamado Ecuador, se nos hunda, porque eso sería una afectación para todos, pues. ¿Pero qué debería constar en ese plan de acción? Tal vez yo hablaba antes de elevar impuestos. ¿El IVA podría tal vez ser una opción en esto para el próximo gobierno? Yo creo que nos llevas al campo más productivo. A ver, ¿qué hacemos? ¿Sí? Ya el análisis está, ya sabemos qué hacer. Bueno, yo creo que sí hay cómo hacer algunas cosas. Primero, antes de hablar de impuestos, que habrá que... Si es que la gente votó para que ya no extraigamos el crudo, porque el crudo puede ser un elemento contaminante y más aún contaminante en nuestro Parque Nacional Yasuní, parece que el mensaje es: quiero cielos menos contaminados. Bueno, uno de los elementos más contaminados es la gasolina. Por lo tanto, seriamente, no con los señores que se vandalizan, se ponen plumas en la cabeza y se pintan los rostros y vienen a lanzar piedras, no con ellos, pero con los ciudadanos que quieran trabajar, debemos sentarnos para trabajar en esto. No podemos seguir teniendo subsidios a los combustibles cuando los ecuatorianos dicen que no quieren el petróleo. ¿Cuánto es de subsidios a los combustibles? 4.765 millones este año. 4.765. Para que los ecuatorianos tengan una visión, ¿cuánto le damos a salud? 3.800 millones. De educación, 3.500. Al subsidio a los combustibles estamos dando más plata. Algo mal estamos haciendo como país. Segundo, ¿tenemos muchas exoneraciones? Sí, tenemos muchas exoneraciones, mi querida María Carmen. ¿Y podemos raspar algunas exoneraciones? Sí. Hay algo de lo que se llama gasto fiscal, exoneraciones, rebajas, deducciones, etcétera, que creo que hoy ya no, el país no puede dar. Y entonces tenemos que ver cómo hacemos este tema para reducir ese gasto fiscal producto de estas exoneraciones, deducciones. Tercero, tenemos que hablar de cargas fiscales adicionales. Eso, María Carmen, dejémosle grabar esta entrevista y lo veremos después. Y cuando los ciudadanos recortan crudo, recortan extracción petrolera, recortan extracción minera, tienen que saber que la plata tiene que salir de un lado. Y si no es de petróleo, no es de minera, es de impuestos. Y por lo tanto, creo que seriamente tenemos que sentarnos a pensar en un incremento en la elevación del IVA. Cada punto le representa a las arcas fiscales 750 millones de dólares. El promedio de la tarifación del IVA, promedio de América Latina es 15%, porque en Colombia es 18% y en Perú es 19%, y en Chile es 21% y en el Brasil es 20%, en Ecuador sigue siendo 12%. Sí, es una economía dolarizada, hay que diferenciarnos definitivamente, sí, pero bueno, sentarse a discutir esto, ¿sí? Y quizá ajustar por otros lados un tema de mayor presión fiscal donde todavía hay lastres potentes, María Carmen, de evasión, y también el país tiene que ir trabajando ahí. Pero el mensaje es claro.
recortamos ingresos por un lado, que sepan todos los ecuatorianos, todos, que por otro lado tienen que salir. Este país solo vive, Mari Carmen, de tributos y de impuestos. Perdón, de tributos y de petróleo. No hay más. Definitivamente yo creo que los ciudadanos que votaron por el sí, porque se quedara el petróleo del bloque 43 ITT bajo tierra, deben haber estado también conscientes que en ese momento en que estaban votando por el sí iba a haber consecuencias, y consecuencias para sus bolsillos, porque es ideal, por supuesto, pensar en el medio ambiente, pero también hay que tomar en cuenta que este tipo de decisiones traen consecuencias y que sin lugar a dudas el próximo gobierno va a tener que tomar las medidas para ajustar eso. Definitivamente, María Carmen. ¿Qué dice la ley ecuatoriana? Dice, de todo el petróleo, el 10% déles a los municipios. A los 221 municipios se les da, y a los consejos provinciales se les da el 10%. Bueno, como tenemos, el campo UTT que se va a hacer es el 13% de la recaudación, de la producción petrolera. Por lo tanto, le vamos a dar el 13% menos a los municipios. Y si les damos el 13% menos a los municipios, porque eso decidieron la mayoría de ecuatorianos, entonces los municipios van a tener menos dinero para hacer obra pública. ¿Qué? Alcantarillado, obra, asfalto, servicios básicos, etcétera, etcétera. Y entonces los ciudadanos se van a quejar. Sí, pero ciudadanos, ustedes tomaron esta decisión. No, queremos darles más fondos a los GATS. Bueno, hay otra forma, incrementar impuestos y darles una gran parte de la recaudación nacional a los municipios, porque ellos viven de esto. Dos, los ciudadanos dicen, es que no hay medicamentos en los hospitales. Sí, y esto parece que hay un tema de mala gestión, definitivamente, pero también es de recursos. No hay, esto tienen que entender los ecuatorianos, no hay el dinero para poner medicamentos en todos los hospitales públicos. Eso hay que decirle claramente. No hay. El Ecuador no tiene todo el dinero para poner medicamentos en todos los hospitales públicos. ¿Tenemos todo el dinero para poner todos los profesores en todas las escuelas, colegios públicas y universidades públicas del Ecuador? No, tampoco tenemos. Porque somos un país en vías de desarrollo y los últimos 20 años en vías de destrucción, no de desarrollo. Entonces, con los pocos recursos, lo que tenemos que hacer es responsablemente orientarlos a las áreas más necesarias: salud, educación, vivienda. Pero no podemos, y esto me preocupa, Mari Carmen, ser una sociedad que exige todo, ni derecho a salud, educación, vivienda, alimentación, seguridad, todo. Y cuando se trata de derechos, de pagar impuestos, de hacer un esfuerzo en explotación minera, petrolera, etcétera, no, ahí sí ya no queremos saber nada. Es una sociedad llena de derechos y ausente de obligaciones. Esa es una de las sociedades peligrosas si es que realmente estamos construyendo aquella, ¿no? Espero que no, espero que esta más bien sea un acto de reflexión, pero que al final entendamos que finalmente del mismo cuero salen las correas, así que esta factura la tendremos que pagar todos los ciudadanos definitivamente. Sí, yo estaba viendo justamente los datos del Consejo Nacional Electoral. Esto también es un golpe, sin lugar a dudas, para la provincia de Orellana, y veía que ahí, en esa provincia donde se encuentra el bloque, ganó el no. Tal vez la consulta, no sé, no debió haberse limitado a la zona de mayor afectación. Es un conjunto de irresponsabilidades, ¿no? Mire, hacer una consulta después de tener 10 años de producción petrolera. Claro, donde ya se invirtió muchísimo dinero, además. No parece ser serio, ¿no es cierto? Pongamos un ejemplo ciudadano. Si una familia construye una casita para ahí hacer su morada, su vivienda, y luego se pone a pensar con la familia si la destruye o no, porque puede estar afectando algún tema ecológico del barrio. Parece que no es responsable. O sea, no creo que ninguna familia en el Ecuador actuaría así de irresponsablemente. Tema 1. 2, una corte constitucional desapegada de la realidad nacional. Unos jueces que viven en otro mundo. Ellos no son ecuatorianos. Ellos no conocen la pobreza. No saben que en el Ecuador tenemos 8 millones, Mari Carmen, 8 millones de pobres. El pobre, para quien no sepa, vive con $2.80 al día, señores. ¿Sí? Aprendan esto antes de tomar la decisión. Esos ecuatorianos hermanos son 8 millones. ¿Necesitamos recursos para sacar a esta gente de la pobreza? Seguro que sí. Desde luego que sí. Y eso que no te digo que dentro de los 8 millones hay 3 millones que viven en extrema pobreza, que viven con $1.60. Por Dios, aprendan estas cifras, grábense antes de tomar una decisión. Entonces, en un país con tantas necesidades que tomemos estas decisiones irresponsables, definitivamente se muestran todo lo contrario con los ciudadanos que viven ahí. Ellos saben que si hay contaminación, seguro, toda actividad humana tiene una contaminación, pero cada vez es menor.
Y los beneficios de una extracción de recursos naturales, ellos lo ven día a día y por eso votaron a favor de que siga la explotación petrolera. Pero es que no somos el único país de aquellos. Perú lo hace, Chile lo hace, Colombia lo hace, solo para hablar de los vecinos. No hablemos de Europa, de los vecinos, ellos lo hacen. Bueno, la decisión está tomada, hay que saber ganar y perder, aunque muchos estuvimos en contra. Ya la decisión está tomada, pero ahora hay que ajustar las cuentas fiscales. Y entre eso lo que hemos hablado es esto. Espero que haya madurez y responsabilidad y no estos actos vandálicos que azotan al país. Si algo le hemos hecho daño a este país, Mari Carmen, es ahuyentar a la inversión extranjera. Y por cierto, estaba sacando los últimos datos de inversión extranjera, solo para darles un dato. El Ecuador el año anterior, el año 22 cerrado ya, tiene 800 millones de inversión extranjera. 800 millones. ¿Sabes cuánto tiene Perú? 19.000 millones. Claro. Casi 20 veces más que nosotros. Y Colombia, 8.700 millones, casi 10 veces más que nosotros. Algo deben estar haciendo mejor los peruanos, que reciben 20 veces más de inversión extranjera que nosotros, que recibimos un 20avo de los peruanos. Ojo. Pero es que lamentablemente justo con este tipo de decisiones que se toman, pues no se da mayor seguridad jurídica para quienes quieran venir a invertir aquí a nuestro país realmente. A ver, antes de finalizar, porque ya debo terminar esta entrevista, reducir gastos, ¿qué tan factible es? No me refiero a inversión pública, porque obviamente la inversión pública es absolutamente necesaria, sino a estos gastos excesivos que tienen los diferentes gobiernos. ¿Es posible? Mire, esto se ha analizado, se ha visto, etcétera. Hay posible. ¿Cuál es el mayor gasto que tenemos? El presupuesto del Ecuador es 31. Para quitar las cifras, 31 mil millones de dólares, pongámosle 31, para que sea fácil y digerible para todos quienes escuchan. Es 31. ¿Saben cuánto se van en gastos? Son salarios 10. De los 31, 10 se van en sueldos salarios. A eso me refiero. ¿Podemos corregir, podemos cortar esto? Respuesta, no hay cómo. ¿Por qué? Porque corregir y cortar esto significa desemplear a personas. Además, claro. Y mandarlas al mercado laboral. Y en el mercado laboral no hay es contraproducente empleo. Entonces. Es absolutamente contraproducente. Dos, ¿podemos al menos frenar? No se puede frenar. ¿Por qué? Porque hay una ley que se llama Ley de Servicio Público que hace que todos los años suba el sueldo y salario por lo que se llama escalafón del sector público. Por Dios, aprendamos estos conceptos básicos antes de tomar decisión. Por lo tanto, no hay cómo recortar gastos en sueldos y salarios. ¿Hay algo cómo recortar en consultorías, en asesorías? Sí hay cómo recortar. ¿Es importante, significativo? No. Eso será 100, 120 millones. Luego de ser un trabajo gigante, ¿no? Gigante, inmenso. Así que, por ese lado, ese es un cuento de nunca acabar. Recortemos gastos, se oye muy bonito. En la práctica vamos 50 pero no es posible. Años que no podemos recortar gastos en el tema local. Seguimos incrementando el gasto corriente permanentemente 50 años, 49 años exactamente. Así que no nos mintamos un año más para llegar al año 50, 5 décadas de la misma mentira. Me quedo entonces justamente con eso. Muchas gracias a Napoleón Santamaría por este interesante análisis que se ha realizado en cuanto al ámbito económico. Lo que le espera pues al próximo gobierno. Gracias nuevamente, Napoleón Santamaría, abogado tributario, por estar junto a nosotros en este espacio. Gracias, Mari Carmen. Saludos a todos. Muy buenas noches.